corresponde a la clase de retroalimentación del trabajo que estuvieron haciendo la semana anterior, ¿ya? Tenían que desarrollar solo 2 preguntas y junto con ello, en la segunda parte de la clase voy a hacer una clase de contenido ya en vista de del trabajo que van a hacer ya desde esta semana, ¿ya? Hoy día, jóvenes, tienen que descargar la guía que ya está en la página del colegio, que corresponde a lo que vamos a trabajar durante... Miento, todavía no está, estoy equivocada. No. El próximo lunes va a estar la guía de la próxima semana. Miento, ahora sí. Entonces hoy día, repito todo de nuevo, hoy día le voy a dar la corrección del trabajo que tenía que hacer en su libro, y vamos a tener una clase de contenido que tiene que ver con la ciudad qué pasaba en las ciudades durante el tiempo de las civilizaciones antiguas, ¿ya? De eso se trata. Busque su cuaderno para que pueda revisar la actividad que realizó con su libro, ¿ya? Busque su cuaderno para que pueda revisar, mientras tanto yo la voy a proyectar. Busque el cuaderno para que revise. Ya. Dígame. Yo tengo un problema porque yo no estoy en mi casa. No tengo mis cuadernos. ¿Y cómo? Ya. Bueno, lo que tenía que hacer era desarrollar la página 53, pero considerando lo que aparecía en la página 52, que eran estos mapas en torno a la ubicación de las primeras civilizaciones. La pregunta era, ¿qué importancia tuvo el entorno para el desarrollo de las primeras civilizaciones? Estudiamos la clase pasada la creciente fértil, estudiamos la ubicación de la India y la civilización de China. También alcanzamos a estudiar la civilización de... ¿Ya? Las del Mediterráneo, que son la civilización fenicia con esta línea verde y la minoica que está aquí en la isla de Creta. Todos estos mapas salen en su libro, ¿ya? Y salen ahí en la página 53. ¿Ya? También vimos las civilizaciones americanas, la Olmeca en este territorio que está aquí en la península de Yucatán, y la Chavín que se encuentra aquí en el territorio de la cordillera de los Andes, donde hoy día es Perú. ¿Ya? La primera pregunta para que usted la revise en su cuaderno, en la actividad que tenía que hacer en su cuaderno, es la siguiente. ¿Cómo fueron los entornos en que se desarrollaron las primeras civilizaciones? Ahí una respuesta ideal sería esta, ¿ya? Pero si usted colocó algo parecido, también está bien, ¿ya? Sería así. Entornos con gran disponibilidad de agua, como me dijeron en la clase anterior, ¿cierto? En todas las civilizaciones que vimos había disponibilidad de agua dulce, así como la cercanía al océano. También pudo haber puesto eso ahí también, ¿ya? Lo cual favoreció el establecimiento en tierras fértiles aptas para el desarrollo agrícola, ¿ya? Ahí tenía que hacer la relación entre la disponibilidad de agua y el desarrollo de la agricultura. Recuerde que la agricultura va a ser muy importante para el surgimiento de las primeras civilizaciones. La segunda pregunta decía así. ¿Por qué piensan que la agricultura fue tan importante para el origen de las primeras civilizaciones? ¿Qué importancia tiene en el presente esta actividad? Ahí una respuesta ideal sería la siguiente. La agricultura fue importante porque permitió abastecer de alimentos a grandes cantidades de población, pudiendo obtener alimentos para distintas estaciones del año, los cuales eran almacenados y conservados para su consumo, ¿ya? Esa es una respuesta ideal, ¿ya? En torno a la agricultura, usted puede decir que lo que cultivaban les permitía alimentarse y también les permitía llevar a cabo el comercio, ¿ya? Y respecto a la segunda pregunta que aparece ahí, dice, en el presente la agricultura permite que la alimentación humana se diversifique mediante el consumo de distintas frutas y verduras, ¿cierto?, que aportan vitaminas y minerales necesarios para el organismo, ¿ya? Ahí, la agricultura, jóvenes, es una actividad económica muy importante. Fue fundamental en la época antigua, pero hasta el día de hoy se mantiene. ¿Ya? La agricultura sigue siendo una de las principales actividades económicas que se desarrollan en los países, ya que constituye la base de la alimentación de la población, ¿ya? En Chile, específicamente en nuestra región, la agricultura es muy importante, ¿ya? No solo para el consumo de las personas, sino que también como una actividad económica que se relaciona con el comercio,
¿ya? Nuestro país exporta a otros países, es decir, vende frutas, principalmente frutas, a otros países del mundo, ¿ya? Y eso es uno de los principales ingresos económicos que tiene nuestro país, y la mayor parte de la población en nuestra región se dedica a la agricultura, aunque usted no lo crea, ¿ya? La mayor parte de la población se dedica a la agricultura, así como también a la minería, pero eso es harina de otro costal, ¿ya? Voy a dejar hasta aquí la revisión de la actividad que tenía que hacer en el libro. Les recuerdo que estoy esperando sus tickets de salida, he recibido muy pocos, ¿ya? El trabajo en historia se organiza a partir de rutas de aprendizaje, ¿ya? Cada ruta tiene 4 pasos, ¿ya? El primero es recordar o explorar conocimientos previos, el 1, es generalmente un video. El 2 es el conocimiento, que es parecido a lo que yo les muestro ahora en la clase. El 3 es el trabajo en el libro que usted tiene que hacer, que es lo que le acabo de mostrar. Y el 4 y último paso es el ticket de salida. El ticket de salida me permite saber que usted está trabajando, está aprendiendo. Si se equivoca, pues eso pasa, yo le mando una retroalimentación y le voy señalando qué es lo que tiene que hacer para ir aprendiendo un poquito más, ¿ya? De los que estoy viendo, recuerda haber recibido el ticket de Simón, el ticket 2. Y de los que estoy viendo, Matilda, tú también me lo mandaste, ¿cierto? Sí, tía. ¿Te mandé la retroalimentación, parece? ¿Ayer? Sí. Sí. Y de los que estoy viendo, la Constanza también. Ya, y de los que están con la cámara prendida, porque yo no puedo decir nada de los que no. La Romina también me lo mandó, ¿cierto, Romina? El ticket 2. Hazme un gesto, Romina. Sí, tía. Sí, muy bien. Todavía estoy esperando del Felipe. Pronto lo va a hacer, ya estoy segura. ¿Ya? Entonces, se supone que hoy, esta semana, hasta que aparezca la nueva ruta, tienen plazo para terminar sus tickets. Son muy pocos tickets en comparación con la ruta anterior, por lo tanto yo los invito, jóvenes y señoritas, a desarrollar la ruta completa, hacer la actividad del libro y poder desarrollar el ticket, que es lo que me indica que están aprendiendo. Y es lo que yo registro como que usted está trabajando, ¿ya? Si bien no lleva nota, es importante para saber quién está en condiciones de pasar a octavo y quién no, jóvenes. ¿Ya? Eso es importante. Porque el día que volvamos, porque vamos a volver en algún momento, ¿cierto, tía Erika? Sí. El día que volvamos, va a tener que hacerlo todo junto. Y eso es una locura. Vaya haciendo las cosas como se las vamos pidiendo, ¿ya? Porque si no, después se va a juntar todo y eso va a ser muy complejo. Ya, muy complejo para usted, porque yo he estado haciendo mi trabajo y voy enseñando y todo lo que corresponde, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, dicho eso, espero que hayan corregido su actividad, completar, marcar lo que ya es como respuesta ideal. Ya no necesariamente tiene que ser la misma que usted puso, pero parecida. ¿Ya? Entonces, hoy día voy a hablar de la ciudad, ¿ya? De la ciudad en las civilizaciones antiguas. La ciudad es muy importante, ¿ya? En torno a la ciudad se origina la civilización, ¿ya? Por lo tanto, ponga mucha atención a la presentación que voy a dar a conocer, porque a partir de ella vamos a empezar a trabajar desde ahora en adelante. ¿Ya? Acomódese para que veamos la presentación, no es para nada larga. La tía Erika me ayuda con la participación, por favor, tía. Ok, sí. Tía, mira, si nadie quiere levantar la mano, nadie quiere hablar, tú le designas, ¿ya? Para yo ir marcando la participación de cada uno. Ya. Gracias, tía. Pues. ¿Se ve, tía? Sí. Muy bien, muchas gracias, tía. Escuchen, vamos a hablar de la ciudad, ¿ya? De todas las civilizaciones que hemos estado estudiando, todas se van a organizar a partir del establecimiento de grandes ciudades. Por lo tanto, podemos establecer que la ciudad va a ser el centro de la civilización. No existe una gran ciudad, sino que son varias ciudades grandes las que conforman una civilización. ¿Ya? Observe la siguiente imagen. Esta imagen corresponde a Santiago. Véala muy bien porque es la parte donde está la Plaza Baquedano, ya que antes era verde. ¿Ya?
Ahora voy a mostrar otra imagen. Esta imagen corresponde a Rancagua, esta es la plaza, ahí está el Liceo de Niñas, esta es la catedral, ahí está, aquí al lado está la gobernación, aquí no se ve la imagen, pero a la derecha está la municipalidad, está en la plaza y se ven los edificios del centro, y se ve el estadio, ¿cierto? Y no sé. Ahora observe la siguiente imagen. Esta corresponde a una representación de la ciudad de Ur, una de las más grandes ciudades que se desarrollaron en Mesopotamia. Observe que ahí, atrásito, se ve el río. Este es el río. Me imagino que el Tigris o el Éufrates. Esta es una representación que se hace a partir de las ruinas que existen de la ciudad de Ur. ¿Ya? Ahí están las canoas, ¿cierto?, en las que se desplazaban, y la población y los grandes edificios que se observan. Observe la amplitud, la extensión de la ciudad. Era muy, muy grande. Ahora ponga atención a la siguiente imagen. Esta imagen corresponde a una ciudad de Egipto. Ve que ahí al fondo están las pirámides, la gente, el comercio, las casas. Ese seguramente es otra pirámide o otro edificio importante. Acá no se observa el río, pero uno puede inferir que en alguna parte está. ¿Ya? El río Nilo. Una vez observadas estas imágenes, la primera pregunta sería: ¿qué características tiene que tener una ciudad? ¿Ya? ¿Cómo tiene que ser una ciudad? Levantando la mano, pidiendo la palabra. ¿Jóvenes? ¿Y a una ciudad, una civilización? No, una ciudad. Estamos hablando de ciudad. Mira, acá abajo sale. Ciudad. ¿Cómo tiene que ser una ciudad? ¿Cómo es una ciudad? Dígame. Tiene que tener agua cercana y comercio. Bien, en una ciudad hay comercio. Perfecto. ¿Quién más? Alimentos para toda la ciudad. Ya, la población tiene que alimentarse de alguna forma. ¿Dónde obtiene la alimentación? ¿Dónde va a comprar? Al mercado. Bien. ¿Qué más tiene que tener una ciudad? A partir de lo que vimos en la imagen. Muy bien. Casas y edificios. Perfecto. Sí, le puedo decir algo súper importante. Dígame. Los habitantes, sin habitantes no ciudad. Muy bien. Una ciudad está poblada por muchas personas que viven en los edificios y en las casas que me señaló su compañera anteriormente. Perfecto. Entonces, una ciudad tiene que tener comercio, tiene que tener gente, tiene que tener edificios. ¿Qué otra cosa tiene que tener la ciudad? ¿Se nos escapará algo? Economía. Tiene que haber movimiento, ¿cierto? Algo, comercio, actividad económica. Muy bien. Tengo otra pregunta. A partir de lo que ya dijeron, ¿qué diferencia el espacio urbano, ojo, la ciudad, con respecto al espacio rural, que es el campo? Que en el campo hay como más vegetación. En el campo hay no hay edificios grandes como en la ciudad. Muy bien, no hay edificio, bien. ¿Qué más diferencia lo urbano con lo rural? La ciudad del campo. Decía que cuando uno está en la ciudad hay mucha gente en todas partes, y si uno está como más solo. En el campo, claro, hay menos personas. Sí, hay menos personas, muy bien. Tía, los trabajos. A ver, dígame, desarrólleme esa idea. ¿A qué se refiere? En el campo hay que trabajar y cultivar sus alimentos, y en la ciudad trabajas para comprar los alimentos. Entiendo, muy bien, sí. La actividad económica es distinta, ¿cierto? En el campo trabajamos la tierra, y en la ciudad hay otro oficio, otros trabajos que no están relacionados con la tierra directamente. Bien, que ahí usted decía algo del comercio. Muy bien. Ahora, tengo la última pregunta para ustedes. ¿Cómo creen ustedes que habrán sido las primeras ciudades, las ciudades de la antigüedad, como las que les mostré? Yo creo que empezaron como el campo. ¿Ya? A lo mejor empezaron con el campo. Excelente diferencia. ¿Qué más? Empezaron cerca de un río para cultivar y alimentar a su ganado. Perfecto. Empezaron como un campo, ¿cierto? Más parecido al espacio rural, y estaban cerca de un río para poder desarrollar la agricultura y alimentar el ganado. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tendrá ya cuando creció? Ya cuando dejó de ser una aldea, dejó de ser rural, cuando creció. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran las ciudades?
¿Cómo se Empezaron a construir más casas con mejores Bien. materiales. Bien, se hizo más sólido el establecimiento, se hizo aún más sedentario construyendo casas más sólidas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Se aumentó la economía? Bien, se cambió la economía. ¿Cómo cambió la economía? ¿Cuál es la diferencia? Que empezaron a vender más cosas. Hubo más comercio, perfecto, excelente, hubo más comercio. Excelente. Hubo religiones, Aparecen las religiones. ¿Y por qué habrán aparecido las religiones? porque tenían que creer en algo Bien. o en alguien. O en alguien. Había que desarrollar esa parte que el ser humano nos completa, ¿cierto? Lo que nos hace en realidad más humanos, que es la creencia. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Vamos, ¿qué más había en esta ciudad? ¿Cómo habrá sido? Si había una religión, había un templo, ¿cierto? Tenían líderes, Había un Líderes. líder. El líder, gobernadores también. ya, ¿el líder vivía en una casita como cualquier persona? No, en un templo gigante. Bien. Tenía que diferenciarse del resto de la población. Muy bien, vivía en un templo que estaba justo en la mitad de la gran ciudad. Perfecto. Excelente, jóvenes. ¿Alguna otra cosa que se nos escape? La escritura. Sí, había desarrollo intelectual, se desarrolló la escritura, muy bien. ¿Y por qué habrán desarrollado la escritura? Tía, se creó la jerarquía. Ay, ¿quién está leyendo por ahí? Hubo una jerarquía, sí. A propósito de lo que hablábamos del líder, surge alguien que empieza a gobernar y los demás a obedecer, entonces hay un orden social. Los que mandan, los que obedecen. ¿Ya? Y no solo los que obedecen, después van a aparecer los sometidos, los esclavos. ¿Ya? Porque estas primeras civilizaciones se van a caracterizar por tener esclavos. Entonces va a haber un orden social, y un orden que va a ser muy, muy directo. O sea, hay uno que manda, los que obedecen y los que están sometidos, que son los esclavos. Ya, muy bien. ¿Algo más que agregar, jóvenes? Excelente hasta ahora. Nada más. Bueno, yo la verdad es que me imagino esta ciudad es muy limpia, es muy ordenada, fíjense. Muy limpia, cosa que después en el tiempo va a desaparecer y las ciudades no van a ser tan limpias ni tan ordenadas. Tía, en Vamos a esos hablar de tiempos no había alcantarillado y todo estaba sucio. No, sí había. Hay evidencia, sí, hay evidencia arqueológica que dice que muchos de estos pueblos, por ejemplo los minoicos, tenían alcantarillado. Los olmecas también. Después, lo que va a pasar es que van a desaparecer estas civilizaciones, en la historia, estoy hablando en la historia. Y en el fondo la humanidad se va a volver más cochina, porque lo que va a pasar es que después avanza la historia, ¿cierto? Vienen los griegos, los romanos. Cuando los romanos desaparecen, también desaparece el alcantarillado. ¿Ya? Entonces ahí la humanidad, los europeos se vuelven total y absolutamente, lo voy a decir, cochinos, porque no se bañan, los desechos del cuerpo quedan en cualquier parte, y eso va a ser durante la Edad Media, lo que viene después de la época antigua. ¿Ya? Y eso va a ser como una involución. Ya vamos a hablar de eso. Pero estas civilizaciones se van a caracterizar por eso, jóvenes, porque van a tener adelantos tan importantes como el alcantarillado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso ya a finales de año, nos vamos a dar cuenta de las diferencias que van a haber entre estas primeras civilizaciones y lo que va a ser después la época que sigue, que es la Edad Media, en donde simplemente el aseo y la limpieza no eran prioridad. Ya la higiene tampoco, por eso se morían tanto. Y acá hablamos siempre de harta población, y después ya en la Edad Media vamos a hablar de poca población, porque se morían mucho, y se morían precisamente porque no había higiene, no había limpieza, no existía el alcantarillado. El alcantarillado son esos tubos de desagüe por donde sale todo lo del baño. Ya, todo lo del baño. Ya, entonces, avancemos. Muy bien la participación hasta ahora, jóvenes. Excelente. Bueno, no prenderán las cámaras, pero sí participan. Ahí ya me quedo un poco más tranquila. Solo un poco. Vamos. Ponga atención. Mucho de lo que me dijeron está relacionado y tiene mucho que ver con esto que está aquí, que les estoy mostrando. ¿Ya? ¿Qué factores hacen posible el surgimiento de las primeras civilizaciones? Esto es lo que tenemos que recordar. Que las primeras civilizaciones son consecuencias, vamos usando conceptos, consecuencias de la revolución del Neolítico. ¿Ya? El establecimiento de las primeras civilizaciones está directamente relacionado con el descubrimiento de la agricultura. La agricultura determina que la sociedad se vuelva sedentaria, es decir,
se establezca en el territorio y las personas se queden en un solo lugar y ya no se vuelvan a mover. ¿Ya? Esta que está aquí es una aldea neolítica. Y mucho de lo que dijeron ustedes tiene mucha razón. Fíjense en la construcción de los materiales. No son tan sólidos como en las primeras civilizaciones. ¿Ya? Ni hay tanta gente. Ahí el paso. ¿Cómo pasamos de la aldea neolítica a la civilización? Y la respuesta está en la ciudad. La ciudad determina el paso de una aldea neolítica, como esta que está aquí, a una gran civilización. Entonces, a partir de la revolución del neolítico, es decir, repito, del descubrimiento de la agricultura, vamos a ver que eso genera consecuencias. Y la primera consecuencia es que la sociedad, el hombre se vuelve sedentario, porque se tiene que quedar a vivir para vigilar el cultivo, para cuidar y criar a los animales. Entonces, para vigilar el cultivo, el tiempo de cosecha, el tiempo de siembra, ¿ya? Necesitaba quedarse en un solo lugar. Ahora, cuando el hombre se empieza a alimentar de cereales, como el trigo, el maíz en América, el arroz en las civilizaciones de Asia, las del Lejano Oriente, aumenta la población, ¿ya? Se produce un aumento de la población precisamente derivado o como consecuencia de la introducción de los cereales y de la agricultura. Ya no era necesario andar por ahí corriendo detrás de un animal, entonces el hombre se permite tener hijos, muchos hijos, ¿ya? Y por eso aumenta la población. Junto con ello, a raíz de la agricultura, la vida sedentaria y el aumento de la población, se desarrolla el comercio, ¿ya? Todas estas son consecuencias de la agricultura, ¿ya? La organización de las personas se va a empezar a volver más compleja, ¿ya? Ya no son todos iguales. En esta aldea neolítica eran todos iguales. Cuando empieza a aumentar la población y aumenta el comercio, la organización social se vuelve compleja, ¿ya? Y ahí surge la figura del líder, ¿ya? Y del grupo dominante sobre otra población que era la mayoría, que eran los dominados, ¿ya? Aparecen nuevos edificios, por lo que yo ya les decía, el líder no va a vivir en una casita igual a los otros, va a buscar siempre diferenciarse, ¿ya? Y se desarrollan los cultos religiosos. Básicamente esto es de todo lo que ustedes me hablaron. Por eso están muy bien, van súper bien jóvenes en este tema, ¿ya? Ahora, avanzando al tema de la ciudad, esta es una ciudad de Mesopotamia. Este ¿Ya? es el Sigurat, el templo, dígame. Por ejemplo, y en las aldeas que vivían así en bosque y aparecían, no sé, leones y se comían a los animales, ¿qué hacían? ¿Tenían que comer trigo y cereal? ¿Nada más? No entendí la primera parte. Usted me habla de dos cosas, ¿de los depredadores o de la alimentación? No, ¿qué hacían si bestias se comían al ganado? Ah, sí, pues. Es que, claro que eso tiene que haber pasado, obvio, ¿cierto? Pero empezaron a crear sistemas, por ejemplo, se empezaron a amurallar, empezaron a construir murallas para separarse, sí, porque los animales estaban en un corral. Entonces, para que en la noche no se va, como en el campo, como hoy día en el campo. Es que el día las vacas andan por cualquier lado y en la noche los van a buscar y los meten al corral, o en algo parecido. Sí. Ya. Eso también se hizo desde siempre, la humanidad lo ha hecho desde siempre. Pero la aldea, cuando empieza a crecer, para asegurar la alimentación y que no viniera, no sé, como los cuento, el zorro o un león, como dice usted, claro, empezaron a construir murallas, ¿ya? Y no solo para los animales, sino que también para defenderse del enemigo que estaba en la aldea vecina. Por primera vez el hombre va a ser su propio enemigo. Acuérdese que ya cuando surge el comercio también surge la guerra entre aldeas o entre pueblos. Entonces, en la ciudad, primero el pueblo, después la ciudad va construyendo murallas. ¿Ya? Se vuelve a murallar. Ya. ¿Ya? Muy bien. Excelente pregunta. Miren, ya, lo que le estaba diciendo. Esta es una representación de una ciudad de Mesopotamia. Este que está aquí, esta estructura monumental, se llama Sigurat y era el templo. ¿Ya? Y fíjese que, claro, era mucho más grande que el resto de las casas, precisamente para establecer esa diferencia. Vemos el comercio, vemos otras actividades como la alfarería,
El río está acá atrás, el río, siempre el río, ¿cierto? La construcción ya más sólida, ¿ya? Las calles perfectamente ordenadas, ¿ya? Entonces, en la ciudad aumenta la población, ya precisamente porque el alimento ya estaba garantizado, ¿ya? Se diversifican las actividades productivas, es decir, las personas no solamente se dedican a la agricultura, fíjense que los campos estaban por fuera de la ciudad, aquí se ve chiquitito, pero el campo estaba por fuera de la ciudad, por lo tanto diferenciamos el mundo rural del mundo urbano que es la ciudad. Entonces las personas en la ciudad no se dedican a la agricultura, para eso se dedicaba la gente que vivía en el campo. En la ciudad las personas se dedican al comercio, a la alfarería, a la textilería, ¿ya? Y a otras actividades menores. Entonces vamos a ver una diversificación de las actividades productivas, ¿ya? No solo la agricultura no va a ser la única actividad en la que va a trabajar el hombre, ¿ya? En la ciudad van a surgir los distintos grupos sociales que ya me comentaban muy bien ustedes hace un rato, ¿ya? No todas las personas van a ser iguales, ¿ya? Van a haber diferenciaciones sociales. Y en la próxima, no en la próxima clase, en la que sigue, vamos a hablar de la estratificación social de que alguien me nombraba por ahí, ¿ya? Cómo se ordenaron las personas dentro de esta categoría, ¿ya? Les adelanto que va a ser una especie de pirámide, ¿ya? Los más poderosos arriba y la mayor parte de la población que trabajaba abajo, ¿ya? Entonces van a existir distintos grupos sociales. Ya no van a ser las personas, los hombres van a ser, ya nunca más van a ser iguales en la historia, nunca más. Esperemos que eso cambie en un futuro, pero hasta ahora eso va a ser así. Y finalmente, en esta ciudad vamos a ver que se establecen distintas relaciones de poder, ¿ya? Va a existir, producto de las guerras, cuando las personas, por ejemplo, se endeudaban y no podían pedir un préstamo y no podían pagar, eran sometidas a la esclavitud, perdían su libertad. Cuando un pueblo o una ciudad se peleaba con otro y el ganador tomaba a toda la población vencida como esclavo, vamos a ver que se van a establecer relaciones complejas de poder, ¿ya? Va a aparecer la figura del líder. El líder va a ser una persona que va a ser distinta al resto, ya sea rey o faraón. Él va a ser considerado o un dios, lo que habíamos conversado hace un tiempo, o un dios, o va a ser considerada la única persona que tiene contacto directo con el dios. Y eso le va a dar una condición de poder por sobre el resto de la población, ¿ya? Vamos a ver que se conforma, por tanto, la ciudad-estado. No olvide esa palabra, esa combinación. Ciudad-estado. En una civilización existían varias ciudades, varias grandes ciudades. Cada ciudad tenía sus propias leyes. Por eso es un estado, un gobierno propio. A eso se refiere. Cada ciudad tenía un gobierno propio. Tenía sus propias leyes, tenía gente que se dedicaba a administrar la ciudad, tenía sus propios escribas, los que escribían, ¿cierto? Tenía su propio ejército, ¿ya? Por eso hablamos de ciudades-estado, porque cada ciudad tenía de forma independiente su propia organización, su propia administración, ¿ya? Pero, ojo, aún así, el que mandaba y el que gobernaba a todas estas ciudades-estado era una sola persona, ¿ya? Una sola persona, un soberano, llámese faraón, llámese rey, llámese emperador, este va a tener bajo su control a todas estas pequeñas ciudades que tenían a su propia administración, ¿ya? El soberano, llámese rey, faraón, emperador, era quien gobernaba a todos. Y además era el primer sacerdote, ¿ya? Era el único que estaba en contacto directo con la divinidad, con los dioses. O era hijo de un dios en el caso del faraón egipcio, ¿ya? O era un hijo de un dios. Entonces, nace este concepto de ciudad-estado, ¿ya? Vamos a ir profundizando un poco más en torno a esto, pero que quiero que entienda que si bien cada ciudad tenía su propia organización independiente, ¿cierto? Su propia ley, la ley de la ciudad 1, de la ciudad 2, no eran iguales, pero aún así tenían que obedecer a un solo gobernante, que los gobernaba a todos, como desde arriba. ¿Ya, jóvenes? Quiero que lo entiendan.
La próxima vez que tengamos una clase de contenido, vamos a profundizar en este tipo de relación de poder. La relación que tenía el soberano, llámese faraón, emperador o rey, ¿cierto? Con los dioses y con el resto de la población. Hasta ahí la presentación de hoy día. Oh, me pasé. Ya. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Entonces, resumiendo la clase, mientras se le ocurren algunas preguntas o dudas. ¿Ya? Dígame. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, uno del pueblo no creía en los reyes que creían los demás? Buena pregunta, súper interesante, porque resulta que cuando empiezan a entrar nuevas creencias, distintas a la creencia oficial, si todos creemos en el faraón, y empieza un grupo pequeño a decir que no cree en el faraón, que es mentira que él sea hijo del sol. Yo creo que lo mataban. Sí. Primero le caía el ejército encima. Recuerde que el faraón no solo era el representante de Dios en la civilización, sino que además era el jefe del ejército. Entonces le caía todo el peso del ejército encima. Y cuando entra, en la historia en general, cuando entra una nueva religión que cuestiona el orden y la creencia de un pueblo, la civilización se empieza a quebrar. Se empieza a quebrar y el poder del faraón también empieza a debilitarse. Y eso hace que la civilización después empiecen a desaparecer. ¿Ya? Y eso les pasó en general. Después vamos a ver con el caso de los romanos cómo la aparición de la Iglesia Católica, del catolicismo, va a desarmar el imperio. Se desarma el pueblo. Cuando ya hay cuestionamiento a las creencias, se empieza a desarticular la organización de un pueblo, de una civilización. ¿Ya? Eso es como más complejo, lo vamos a ir estudiando de a poquito. ¿Ya? Pero eso pasa. ¿Ya? Nadie podía cuestionar la autoridad del soberano. Nadie. Para eso tenía el soberano el ejército, que le daba validez. ¿Ya? Bueno, jóvenes, en resumen, ya me pasé varios minutos de la clase, pero en resumen, la ciudad va a ser el centro de la civilización, va a ser el lugar donde va a ocurrir todo. Todo va a ocurrir en la ciudad, ¿ya? Y la ciudad va a dar origen en sí misma a la civilización, ¿ya? Los invito, jóvenes, para finalizar, a terminar su ticket de salida, para cerrar el tema de la ubicación y para que empecemos a estudiar cosas más profundas como las que le acabo de señalar. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas, jóvenes? Pregúnteme ahora. Ya, Dígame. pero ellos tenían que creer en el Dios y tenían que hacer algunos requisitos para poder creer en él o solamente creer. Creer. La creencia ciega en el faraón, en el emperador, en el rey, era la base de la organización social. Ah, ya. Es que era algo, lo estás viendo desde ahora, Constanza. En la antigüedad se le enseñaba a creer desde, nadie cuestionaba, no existía el cuestionamiento a la autoridad, eso no existía. Dígame. Dice Daniela Hernández, pero no creo que sea Daniela. Dígame, me iba a preguntar algo. Abarca, pregúntame algo. No sé, Daniel. ¿Me iba a preguntar algo? La Vanessa está riendo. Cuéntame el chiste, Vanessa. Ya, entonces como no hay más dudas, más consultas, nos vemos, jóvenes, la próxima semana y espero que estén con la cámara prendida. Felicito a quienes hacen caso al protocolo y a las normas y están con su cámara prendida. ¿Ya? Bueno, dejamos hasta aquí la clase.